y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo libre eres el autor de todo, mi Señor. Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy viernes 17 de enero en este estudio diario, llevando por título Evidencias de la Verdad, estando en Juan 5 del 30 al 38. Así dice la palabra del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Evidencias de la verdad. Recordemos que este capítulo 5 es una muestra contundente de lo que es la divinidad de Cristo. Es una explicación de lo que nosotros entendemos de quién es la persona de Jesús, sus atributos, su similitud con Cristo, con Dios, perdón, que Cristo igual es Dios, que Él nos da salvación, nos da redención y que es un mismo plan de salvación desde la misma creación del mundo. Y vamos a estar viendo tres puntos el día de hoy con respecto a evidencias de la verdad. Uno, en la voluntad de Dios. Y dice el verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El verso 30 lo que hace es resumir lo que mencionábamos el día de ayer como la divina igualdad. Esta armonía, sincronía, y también conexión que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Sabemos que Jesús y el Padre están en esa sincronía y nada limita a Jesús. ¿Por qué? Porque su actuar y su voluntad es la misma que el Padre. Todo lo que se designa y todo lo que se llevará a cabo, también Jesús lo designó y Jesús estuvo ahí junto al Padre. Y sabemos que todo se cumple, todo se cumplirá y que todo lo que Dios ha hecho, Dios ha provisto y ha determinado es perfecto. Ahora, cuando dice acá, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, no quiere decir que Jesús está imposibilitado a obedecer. No quiere decir que Jesús no tiene capacidad de ser, por así decirlo, autónomo, ocupando un término. No quiere decir que Jesús esté restringido por alguna ley. No, sino que está diciendo que su actuar no es arbitrario. Su actuar es completamente acorde a lo que es la voluntad de Dios. Y la misma voluntad de Dios es darnos la salvación a través de Cristo. Es por eso que dice, así juzgo, así actúo. O sea, mi juicio así es como procedo, dice que es justo. Y que no hace su voluntad, sino que hace la voluntad del Padre. Esto nos recuerda a la oración en Getsemaní, cuando Jesús, sabiendo no todo lo que iba a pasar, el sufrimiento físico, sabiendo que Él iba a beber la copa de la ira de Dios, Él oraba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos que Jesús era 100% hombre, entonces en su naturaleza humana, Él quería huir de lo que era beber la copa de la ira de Dios. Él sabía las implicaciones. Entonces, vemos que Él dijo, voy a obedecer lo que es la voluntad del Padre. Entonces, todo lo que hizo Jesús no fue para complacerse así, sino para hacer su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad?
Pues la del Padre, la de Dios. Entonces no hubo ningún problema en esto. Entonces en la voluntad de Dios vemos lo que son las evidencias de la verdad. Al reconocer que Cristo es la verdad, al reconocer que Él es el sustento de absolutamente todo. Dice el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces sabemos que el testimonio de Jesús, lo que podemos ver como su predicación, enseñanza y actos, es fidedigno. Este verso lo que quiere evitar o no se debe interpretar como algo que esté desestimando el ministerio de Jesús. No, en ninguna manera. Lo que está haciendo es combatir lo que es la incredulidad judía y también la de todos a lo largo de la historia, porque presenta o va a presentar más a continuación lo que son más evidencias. Primero, lo que estamos viendo ahorita, que su voluntad es la de Dios en cuanto a la salvación, predicación y el mensaje. Segundo, que Él está corroborando su identidad mediante la enseñanza de Juan el Bautista, un elemento conocido para ellos. Y tercero, está mencionando que el Antiguo Testamento habla de Él mismo. Y esto era lo que es la voluntad de Dios. Esto es lo que es la voluntad de Dios. Es por eso que dice, si yo doy testimonio de mí, o sea, si yo trato de defenderme a mí mismo, pues no valdría como ninguna prueba. Y por su incredulidad les voy a mostrar pruebas. Ahí les va. Entonces, este primer punto lo que vemos, que las evidencias de la verdad se encuentran sustentadas en lo que es la voluntad de Dios. Tenemos este primer elemento y eso nos lleva al segundo punto, evidencias de la verdad. 2, siendo la verdadera luz. ¿Cómo que es siendo la verdadera luz? Sí, Cristo es la verdadera luz y esa luz es una evidencia de lo que es la verdad. Dice el versículo 32, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Jesús ocupa elementos conocidos a los judíos para que ellos entendieran la labor de Cristo, porque él dijo, otro da testimonio, obviamente refiriéndose a Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista respaldaba o respaldó el ministerio de Jesús, porque Juan en todo momento dio testimonio. Recordemos que él cumplió su misión, preparar el camino. Él predicó del arrepentimiento imperante, de la necesidad de la purificación, pero el problema, tanto de los judíos como de nosotros, es que nos cuesta creer y pues todas nuestras dudas suelen ser en ocasiones más importantes que la verdad misma. Le damos mucho peso a lo que son nuestras preguntas y no queremos desprendernos de ella. Y al ver todas las evidencias, al ver que somos confrontados, decimos, no, luego, o puedo tener oportunidad, o esto nos dice otra cosa. Entonces, es ahí cuando nosotros empezamos a ser confrontados y empieza nuestro corazón a reconocer lo que es la verdad. Y vemos que la misma Biblia lo corrobora. ¿Queremos otras evidencias? La historia corrobora el ministerio de Jesús. ¿Por qué? La mayoría de los historiadores que se citan en algunas ocasiones no eran cristianos. Entonces, ellos reconocían que Jesús era alguien sumamente importante, es alguien sumamente importante, y que su impacto fue tal que hasta la fecha lo seguimos conociendo, seguimos identificando ello. Ahora, lo que está haciendo Jesús en este momento es decirle, otro da testimonio de mí. Juan el Bautista se está refiriendo acá. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque muchos le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Yo les he dicho muchas veces que no soy el Mesías. Es más, viene alguien atrás de mí que él va a predicar. O sea, que él es el Mesías. Él trae el reino de Dios. Podemos ver que Jesús él mismo estaba explicando su deidad, le estaba explicando que no le afectaba que fuese día de reposo porque él hacía la voluntad de Dios y nada detiene a Dios, pero él buscó ejemplos para los judíos para que ellos se le quitasen las dudas. Es por eso que ocupa el ministerio de Juan el Bautista, versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. No que vamos a ser salvos a través de los hombres, sino que ellos iban a entender e iban a proceder a la salvación al creer verdaderamente en Cristo. Citando a John MacArthur de ese pasaje, él dijo, Jesús no citó al testimonio de Juan el Bautista para llevar para llenar alguna carencia, sino para confirmar la verdad sobre él, por medio de
quien ya era conocido como profeta verdadero de Dios. Y es que es cierto, Juan el Bautista fue conocido como un profeta verdadero de Dios. Entonces Jesús dice, a él lo consideraban verdad. Él dijo que no era el Mesías, él dijo que había venido alguien. Y es más, cuando bautizó, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién ahora se estaba refiriendo? A Jesús. Y muchos lo vieron. Entonces, ¿por qué nos dice acá en el versículo 34 que nadie no recibe testimonio de hombre alguno? Más digo esto para que vosotros sean salvos. Porque Dios, Jesús, no depende de absolutamente nada ni nadie, pero ocupa elementos conocidos a nosotros para que podamos entregarle nuestro corazón y para que podamos creer genuinamente en Cristo. Y nos dice el versículo 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Jesús identifica a Juan como una antorcha, y esto desde su original griego, lugnos, significa una antorcha de aceite pequeña o una antorcha o una lámpara portátil. Se identifica a Juan como una lámpara de mano. Pero ¿por qué dice esto? Que era una lámpara pequeña. Porque Cristo es la verdadera luz. Lo único que Juan hacía era, dentro de todas las tinieblas que había en ese momento, presentarse como una pequeña luz de esperanza que anunciaba que iba a venir el resplandor a través de Cristo. Y dice, ellos quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. O sea que quisieron acercarse a Juan. Pero al ver lo que era la predicación de Juan, el arrepentimiento, la purificación, a ellos no les gustó. Es por eso que vemos que la luz de Cristo es la verdad, y la verdad trae luz en medio de la oscuridad, y a muchos les va a incomodar. De manera que lo que Jesús estaba haciendo, todo lo que Jesús hizo en su ministerio, era muestra de la luz, era muestra de que Él era enviado por parte de Dios. Y eso lleva al último punto de evidencias de la verdad 3, que evalúa mi obediencia. Vemos cómo va estas secciones de estudio devocional. Se presenta a Cristo en su deidad, se presenta ejemplos de lo que corrobora ante los judíos la deidad de Cristo, pero también lleva en algunos momentos, sí, al momento de presentar la deidad de Cristo, a evaluar cómo nosotros estamos obedeciendo. Y es que nos dice el versículo 37, también mi Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ahora, ¿cómo es que el Padre dio testimonio de Jesús? ¿Cómo? Bueno, Dios dio muchas profecías a través de los profetas sobre el Mesías. Y su cumplimiento fue algo que se llevó a cabo. Y ese cumplimiento obviamente hablaba a Jesús. Es el Antiguo Testamento el cual habla de la verdad de Cristo. Que habla de la necesidad de un Salvador, que anunciaba, porque dice, un niño no se es nacido, hijo no se es dado, y su nombre se llamará Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Nombres de Cristo, nombres de Jesús. Pero nos dice acá, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Como los judíos que estuvieron en el desierto, obviamente Dios le dijo a Moisés cuando estaba en el monte, nadie, ningún hombre va a ver mi rostro, y nada más Dios le permitió a Moisés ver su espalda. Y en una ocasión Dios se presentó audiblemente, les habló al pueblo y el pueblo le dijo, Moisés, pídele a Dios que no nos hable porque es tan fuerte, ensordecedor para nosotros, no podemos apreciarlo. Habla tú a través de ti, que hable Dios. El pueblo no quiso. Ahora, cuando Dios hablaba a través de sus profetas, no querían. Y los rechazaban. Dice, no retienen su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. De manera que los judíos decían conocer la verdad, pero eran necios, se cegaron y obviamente dando como resultado el no creer y no obedecer la verdad. Y al momento de que se presentó la verdad, perdieron el enfoque. Y es que eso es lo que hace la Biblia. Nos somete a un examen de corazón y nos pregunta, ¿obedezco la verdad a la que he sido llamado? Porque en primera de Juan 2:4 nos dice, el que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo decimos que amamos a Dios? Obedeciendo su palabra. Ellos decían que amaban a Dios, los judíos decían que amaban a Dios, pero no obedecían sus palabras, no obedecían las palabras. Y cuando vino Cristo, cuando vino Juan el Bautista, después cuando vino Cristo, no les creían. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros? Que las evidencias de la verdad se sustentan en la voluntad perfecta de Dios. ¿Dónde la encontramos? En la Biblia, y la cual nos ilumina a través de Cristo para que podamos reconocer su obra perfecta, y esto permite en nosotros un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón y una nueva vida. De manera que estas evidencias de la verdad son más que suficientes, pero hay más que podemos buscar si tenemos todavía dudas, pero Dios es más que suficiente para que podamos conocer. ¿Y qué debemos de hacer? Acercarnos a la verdad a la cual estamos siendo llamados. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. En silencio tú sufriste y el cautivo